Bendiciones, mi nombre es María Hernández y el tema que les traigo hoy es Hechos 6. Como siempre les digo en todas mis presentaciones, yo soy maestra de la palabra, significa que le enseño la escritura a aquellas personas que no tienen la guía del Espíritu Santo con la firme intención de que también ellos puedan entender la palabra por sí mismos. Porque la escritura no es una palabra normal, no es como cualquier otro escrito, es inspirado por el Espíritu Santo, entonces es solamente por medio de él podemos entenderla. Hechos 6. En aquellos días, multiplicado el número de los discípulos, se produjo una murmuración de los helenitas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en el servicio diario. Así que los 12, habiendo convocado a la congregación de los discípulos, dijeron, no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, buscad más bien de entre vosotros a 7 varones que sean de buen testimonio, llenos del espíritu de sabiduría, a quienes encarguemos este servicio, y nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Y lo dicho fue agradable delante de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Parmaneas, y a Nicolás, un prosélito de Antioquía, a quienes hicieron estar de pie delante de los apóstoles, y después de orar, les impusieron las manos, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos era multiplicado grandemente en Jerusalén, y un gran número de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía prodigios y grandes señales milagrosas entre el pueblo. Pero algunos de la sinagoga llamada de los libertos, tanto sireneos como alejandrinos, y de los de Cilicia y de Asia, surgieron para disputar con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos varones para que dijeran, lo hemos oído hablando palabras blasfemas contra Moisés y Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayeron de improviso, lo arrebataron y lo llevaron al Sanedrín. Y presentaron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras contra el lugar santo y la ley, porque lo hemos oído diciendo que este Jesús, el Nazareno, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Y cuando fijaron la mirada en él, todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron su rostro como el rostro de un ángel. Bueno, mis amados, como vimos ahorita en este pasaje de Hechos 6, encontramos que escogieron como a 7 varones o no sé cuántos realmente, y entre esos a Esteban, porque ellos tenían en Jerusalén unas personas, ¿cierto? Que son los judíos que iban en Jerusalén, pero tenían otros judíos que eran por fuera, o sea, que no pertenecían a Jerusalén, sino que eran por fuera. Entonces estaban viendo que la gente, como ellos, si ustedes vimos ayer, que todo lo entregaban a los apóstoles para que los apóstoles lo repartiera a todos los de la iglesia. ¿Y qué estamos hablando? De alimentos, de vestidos, de esas cosas, ¿cierto? Entonces se estaba viendo que las mujeres que eran de afuera, o sea, cuando dicen mujeres es porque se ha dicho, en la escritura nos dice que a qué mujeres servían, o sea, el hecho de que los apóstoles le dieran a todos no significa que todo lo que le llegaba a los pies de los apóstoles era para todo el mundo, sino que principalmente era para mujeres necesitadas o para ancianos, para aquellas personas que eran necesitadas, ¿cierto? ¿Y cuáles eran los necesitados? Pues como en la iglesia eran como los huérfanos, las viudas, ¿cierto? Entonces las viudas son aquellas personas que realmente cuando el esposo estaba, ellas como que valían, bueno, se oyó mal, pero sí, valían ante la sociedad, así era. Y cuando no tenían esposo, pues esas mujeres no eran escuchadas, esas mujeres no eran atendidas y esas mujeres no tenían nada. O sea, de tal manera que no estoy segura, pero si una mujer, por eso para las mujeres era muy importante tener un hijo varón, porque tener un hijo varón era tener la certeza de que tuviera alguien más que las protegiera en caso de que ellas perdieran a su esposo. Porque lo que entiendo, no sé si estoy mal, es que si, por ejemplo, el esposo moría, ella no tenía derecho a heredar nada de ese esposo. Imagínense eso. O sea, no tenía derecho a heredar nada. O sea, ¿quién se quedaba con esas cosas del esposo? Me imagino que el varón más allegado a ese esposo. Y entonces en ese caso esa viuda quedaba desatendida porque generalmente no, si no es el esposo y el hijo, pues ¿quién se va a ocupar de una mujer? Pues por más que el esposo tuviera
o sea, el cuñado no creo que se iba a hacer cargo de ella. Entonces esas mujeres viudas quedaban desatendidas, quedaban desprovistas, no tenían quien les ayudara. Y como vemos que las mujeres a qué se dedicaban, a su casa, a su hogar. Entonces no eran que ellas tuvieran un trabajo, porque incluso pues tampoco era que pudieran tener un trabajo como tal, porque no valían ante la sociedad. O sea, ante la sociedad no valían, no estoy diciendo ante Dios, estoy hablando de la sociedad en ese momento, la sociedad que había. Afortunadamente, ahora nosotras como mujeres, pues valemos ante la sociedad y valemos igual que un hombre. O sea, en términos de derecho, ¿cierto? Que se cumpla o no se cumpla, pues ya eso es otra cosa. Pero en sí nosotras podemos salir a trabajar, pero no era el caso de esas mujeres antes. Entonces había este problema en esta sociedad y era que entonces las mujeres que tenían necesidades, la iglesia les ayudaba, ¿cierto? Pero la iglesia también le decía a la gente, no, mire, si usted tiene una viuda en su casa, ayúdele. O sea, si usted es el hijo, ayúdele. Si usted es el hermano, ayúdele. O sea, le están diciendo para que la iglesia no se cargue con tantos necesitados. Eso era lo que muchas veces decían como en las cartas, creo que de Pablo. Entonces vemos acá cómo esas viudas estaban siendo desatendidas. ¿Cuáles? Las que eran por fuera, las que no vivían en Jerusalén o estaban ahí, sino que eran de afuera. Incluso personas que no eran judías, porque ya recordemos que la iglesia empezó a ser de pronto parte, aunque aquí no tanto, no, aquí en este momento todavía no, pero sí, gente de afuera, que eran, seguían siendo judías, pero que seguían a Cristo, ¿cierto? Entonces, esas personas que estaban por fuera, que no estaban en Jerusalén, entonces, que estaban en todo el reino, en todo el imperio romano, porque este contexto es del imperio romano, ¿cierto? Cuando Cristo vino, estuvo el imperio romano y por mucho tiempo siguió el imperio romano. Entonces, muchos judíos estaban en varios territorios del Imperio Romano. Entonces, lo que le está diciendo, ¿qué hicieron ellos? Como las viudas de afuera, que no pertenecían, no estaban dentro de Jerusalén, estaban siendo desatendidas, porque es lógico, pues, como dice, que hay que tener un doliente, es decir, por ejemplo, en el Congreso deben haber mujeres para que haya un doliente de los derechos de las mujeres, ¿cierto? Debe haber personas de color de piel morena para que haya un doliente de las personas de color de piel morena. Y así, ¿cierto? Desafortunadamente no hay doliente para los niños, pero se supone que hemos creado a los niños, ¿cierto? Pero sí tiene que haber un doliente, una persona que sienta las necesidades del otro, entonces diga, no, yo voy a luchar por mis propias necesidades y eso incluye las necesidades de los demás. Entonces en Jerusalén pasaba que los que estaban repartiendo las cosas eran de Jerusalén. Entonces, ¿a quién les importaba? Pues la gente de Jerusalén. Y entonces estaban desatendiendo los de afuera. Entonces, ¿qué dijeron? Escojamos a 7 varones llenos del Espíritu Santo y a quienes puedan ellos hacer esta obra, para que nosotros, a los apóstoles, nos dediquemos o sea, estaba hablando pues Pedro, me imagino, o los apóstoles, para que nosotros nos dediquemos a la palabra y a la predicación. ¿Cierto? Y a la oración. O sea, que son las cosas del ministerio, las cosas de Dios, la cosa de intimidad de Dios, lo más importante para un ministerio. Porque lo más importante en un ministerio, mis amados, es la oración y es la palabra. O sea, si no hay oración y no hay un conocimiento de la palabra, no hay ministerio. A veces la gente, y esas dos cosas tienen que ir enlazadas. Por ejemplo, cuando yo les predico a ustedes, sí yo tengo una oración previa o el día anterior he orado, porque hay veces que predico antes de orar por X o Y circunstancia, pero después de que les predique, igual oro después. Pero sí es importante esas dos cosas. Para aquel que predica tiene que haber oración y tiene que haber predicación. Para aquel que tiene un ministerio, cualquiera que sea. Hay gente que hace ministerios, pero no tiene ese fundamento de la lectura de la palabra y de la oración, o sea, su ministerio es vacío, ¿cierto? Entonces, ellos escogieron a otros varones para que hicieran las otras obras porque ellos tenían que estar dedicados 100% a esto. O sea, los apóstoles tenían que estar dedicados a la oración y a la lectura de la palabra, porque si ellos no se dedicaban a esto, no nos iban a poder dejar lo que ellos nos dejaron. ¿Qué nos dejaron ellos? Pues toda la escritura, todo el Nuevo Testamento. El resultado de que ellos se dedicaron a oración y a dar unas normas a la iglesia de lo que se tenía que hacer o no se tenía que hacer en la iglesia. Entonces así fue que escogieron a estos varones para que repartieran los alimentos a las mujeres de afuera, a las mujeres que no pertenecían a Jerusalén. Bueno, entonces entre estos estaba Esteban, y Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo, o sea, un hombre muy especial. O sea, entre estos hombres destacaron a Esteban. Más adelante, posiblemente vamos a ver destacar a Felipe, ¿cierto? Pero Esteban era un hombre muy importante
que hablaba con de nuevo la palabra de Dios. Mira, él no estaba dedicado 100% como los apóstoles a la oración y a la palabra, porque él tenía aparte que servir a las mesas, ¿cierto? Aparte repartir los alimentos entre las viudas. Pero a pesar de eso, Esteban no significa que eso, entonces va a dejar la palabra, va a dejar la oración. Él sí tenía la oración y la palabra. De eso da cuenta que él hacía señales, que él predicaba con de nuevo la palabra y que nadie le podía hacer frente a Esteban. Entonces, como no le pudieron hacer frente con la palabra que él decía, porque todo lo que él decía estaba basado en la escritura, en el Antiguo Testamento, porque recordemos, los apóstoles no hablaron nada del Nuevo. Nosotros ahora hablamos del Nuevo Testamento porque tenemos la escritura de ellos, pero en el tiempo de ellos hablaban era del Antiguo. O sea, ellos siempre traían todo y nos instruían de qué era lo que pasaba en el Antiguo Testamento. Entonces tenían un conocimiento tan amplio que no los podían hacer frente. Así le pasaba a Esteban. No podían rechazar la palabra de Esteban porque estaba basada en la Torá o en los conocimientos que ellos tenían de la escritura. Entonces, y que para nosotros lo llamamos Antiguo Testamento, pero para ellos es la escritura de Dios, ¿cierto? La palabra de Dios. Nosotros le llamamos así, Antiguo Testamento. Entonces, ese Antiguo Testamento para nosotros, Esteban tenía un amplio conocimiento dado por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que hace amplio conocimiento. Entonces, como ellos no podían debatir la palabra de Esteban, entonces, ¿qué hicieron? Llamaron a gente para que hablaran mal de él. O sea, cuando no se puede debatir la palabra, mis amados, ¿qué es lo que se puede debatir? El testimonio. Y si el testimonio, revisaron en Esteban, no tenía mal testimonio, entonces, ¿qué hicieron? Dañaron su testimonio. O sea, trajeron gente, compraron gente, porque él dice que como que les pagaron a alguien, a personas para que hablaran mal de Esteban. ¿Y qué era lo que hablaran? Que decían que Esteban decía que Jesús iba a quitar todo lo de Moisés, ¿cierto? Que ya no, que iba a quitar todo eso y que iba a destruir el templo. Y eso no es verdad. O sea, en ningún momento Jesús vino fue a restaurar el templo. Incluso vemos cómo el Señor quitó cuando estuvo en vida en la tierra, porque él sigue en vida, pero está en el cielo, pero cuando estuvo en vida con nosotros en la tierra, él quitó y volcó las mesas de los que hacían de la casa del Señor una casa de mercadeo. O sea, él fue a restaurar el templo. Y ese templo fue restaurado, mis amados, en el momento que la iglesia nació, como lo vimos en Hechos 1. En ese momento el templo fue restaurado, porque 70 años después de muerto Cristo, pues este templo de Jerusalén fue destruido y no se ha levantado ni se levantará jamás, porque ese templo de Jerusalén se ha construido solamente por la mano de Dios. Solamente Dios podía levantar ese templo. Así que en el momento que él levantó su verdadero templo, que es Jesucristo, ese templo ya no se puede levantar más, porque hay un templo más glorioso que es Cristo, que es la iglesia de Dios. Entonces no es que Jesús iba a destruir el templo. Jesús antes restauró completamente el templo, porque él es el verdadero templo. Y Jesús no fue el que destruyó el templo. Los romanos destruyeron el templo de piedra, pero Jesús ya había levantado, antes de que ese templo de piedra fuera destruido, ya había levantado un templo que era su iglesia, que es de carne y hueso, ¿cierto? En ese momento, y espiritual. Entonces levantó, porque el Señor dice que no habita en templos hechos por hombres, y el templo de Jerusalén fue hecho por hombres. Entonces él quería levantar un templo hecho por él mismo. ¿Cuál fue ese templo hecho por él mismo? Pues la iglesia, porque es un templo que no es hecho por hombres, porque cada uno de nosotros fue creado por Dios, fue formado por Dios. A mí no me hizo mi mamá ni mi papá, ellos aportaron sus genes, pero el que me hizo a mí fue Dios. Entonces estaban diciendo cosas malas de Esteban. Entonces, cuando no se puede, mis amados, para predicar la palabra, hay que tener testimonio, obviamente. O sea, si una persona no tiene testimonio, ¿cómo predica la palabra? ¿Cómo le va a decir un ladrón a otro ladrón no robes? O sea, eso no tiene sentido, eso no tiene pies ni cabeza, ¿cierto? Eso no, o sea, tiene que haber un testimonio de yo decirle a alguien no haga algo porque yo lo estoy haciendo, ¿cierto? Tiene que haber primero como con nuestros hijos. Ellos aprenden por lo que nosotros hacemos. Si nosotros lo hacemos, ellos lo hacen. Pero si nosotros le decimos una cosa, pero no la hacemos, ellos no la van a hacer. Entonces, es el testimonio y habla de la predicación. Entonces, como la predicación era perfecta y no había nada malo, diferente a lo que ocurre ahora mucha gente predica muy mal, o sea, muy mal, o sea, no se basan en la escritura, porque no tienen un conocimiento de la escritura, ni tampoco tienen comunión con Dios. Pero entonces, independientemente, si una persona habla bien la escritura, pero tiene un mal testimonio, pues no sirve de nada. O sea, no tiene el poder para hacer algo. Bueno, en contrario a Esteban tenía testimonio y tenía poder.
y lo que predicaba era perfecto. Pero ¿qué pasó con Esteban? Pues entonces le dañaron el testimonio. Dijeron, no, este hombre está hablando mal de tal cosa. Pero ¿cuál era el propósito? No que la gente no oyera el testimonio, no oyera su predicación, porque su predicación era tan poderosa que la gente podía ir a mirar realmente su testimonio. Y su testimonio era grande, ¿cierto? Iban a ver que era mentira lo que les dijeron. Eso lo que hicieron ellos era para matar a Esteban. Posiblemente en el próximo capítulo, en el 7, vamos a ver cómo ellos apedrean a Esteban. O sea, el propósito de ellos eran, como era tan poderoso Esteban para predicar el evangelio, ellos no podían debatir lo que hicieron, lo mataron, ¿cierto? Entonces, para eso fue que trajeron personas que dieran falso testimonio. ¿Por qué? Porque en la ley de Moisés está escrito que no se puede hablar mal en contra de Dios. Y las personas que hablan mal en contra de Dios, ¿cierto? O que vienen a enseñar, a instruir mal al pueblo de Dios, entonces deben ser sacrificadas, ¿cierto? Deben ser apedreadas. Eso está escrito en la ley de Moisés. Entonces eso fue la ley que le aplicaron a Esteban y que le van a aplicar a Esteban más adelante. O sea, dieron mal testimonio para poder después apedrearlo. O sea, eso es parte de la ley, no hace parte de los mandamientos de Dios. Es más importante los mandamientos de Dios donde dice, porque son principales, esa es la fuente de todo. O sea, toda la ley depende de los mandamientos de Dios. Y uno de los mandamientos, no darás falso testimonio. ¿Cierto? Entonces ellos incumplían el mandamiento con tal de quitarse esa piedra del zapato que era Esteban, porque ellos querían, vimos en otros pasajes que ellos tenían envidia de lo que predicaban los apóstoles y que tuvieran tanto poder, porque no era solamente que predicaban, sino que ellos hacían señales. Esteban hacía señales de que de sanar personas, de echar fuera demonios, muchas cosas, ¿cierto? Entonces esas señales ya no la podían debatir, no podían ni debatir ni las señales ni las palabras que ellos tenían ni la predicación. Entonces, ¿qué podían hacer? Pues quitárselos de encima, que era que matarlos. Y lo mataban usando la ley de Moisés. Entonces, mis amados, la ley de Dios es perfecta. El que es imperfecto, ¿quién es? El humano. O sea, el Antiguo Testamento y el Nuevo son perfectos. La diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es que el Nuevo nos habla, o sea, el antiguo es como una sombra, o sea, todavía muchas cosas quedan ocultas, pero cuando vino Cristo, todo el antiguo se revela. Entonces el nuevo, mis amados, no es un Nuevo Testamento, sino el antiguo revelado como debe ser. Eso es lo que es el Nuevo Testamento. O sea, nos hablan más especialmente cómo es. Por ejemplo, el Antiguo Testamento decía, ojo por ojo, diente por diente. Y el Señor dijo, se os dijo, pero yo os digo. Si alguien te pega en la mejilla, pon la otra. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, mis amados, lo que había era una ley de decirte a ti, eres un pecador y mereces la muerte. Eso es lo que dice el Antiguo Testamento. O sea, sin Cristo, solamente la ley, si vamos a decir la ley. Pero aún en el Antiguo Testamento vemos el Salmo 23, vemos el Salmo 22. O sea, y hace parte del Antiguo. ¿Qué dice el Salmo 22? Nos habla de cómo Cristo iba a venir y iba a padecer. Dice todo. Dice, horadaron mis manos y mis pies. Y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 22 es un salmo profético que nos habla de las palabras de Cristo, lo que padeció Cristo en la cruz. Ahí dice que me quitaron las ropas, repartieron sus vestidos, echaron suertes en mi ropa para repartírsela. Entonces vemos como el antiguo, obviamente, pero si vamos a verlo solamente de ley, ahí no hay salvación. En el antiguo tenemos que encontrar es la gracia de Jesucristo. Si vamos a ir al antiguo solamente a mirar qué normas vamos a cumplir, pues entonces es como si Cristo no hubiera venido. Y Cristo ya vino. Entonces ya nos dice, ya no es ojo por ojo, diente por diente. Ya es, si alguien te pega en la mejilla, tú le pones la otra. Y al que no te ame, tú lo amas. Y al que te odie, tú oras por él. O sea, en cambio del antiguo es, si alguien te roba, tú lo denuncias y a ese que le robaron, pues tiene que pagar 7 veces. Y ese que te robó te tiene que pagar 7 veces. En cambio ahora lo que dice el Señor, pues es mejor que tú pierdas, eso lo dice en el Nuevo Testamento, en tu hermano. O sea, si te roba tu propio hermano, pues es mejor para que no dañes como el testimonio de la iglesia. Eso dice Pablo, o sea, quédate mejor callado, regálale eso a tu hermano. Incluso Jesús vino y dijo, si el que te quite pues tu ropa, pues dale más, ¿cierto? Y al que te obligue a ir contigo una milla, pues ve otra milla extra. Es la manera como Dios nos habla ahora de decirnos, no se peguen a lo material, no se peguen a lo terrenal. No destruyan el testimonio de ustedes por ponerse en pleitos terrenales, ¿cierto? Entonces lo que no debe hacer un hijo de Dios es ponerse en cosas terrenales, ¿cierto? Y eso es lo que hicieron los apóstoles, no ponerse en cosas terrenales, aunque algunos tienen que cumplirlas. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Pues organizar esas cosas terrenales que eran atender lo de las viudas. Para ellos pueden encargar de lo espiritual, porque lo espiritual sí es el fundamento y lo más importante. Si nos encargamos, si como iglesia de Cristo vamos a ir a atender a todos los necesitados,
necesitados, si nos olvidamos de la predicación, estamos perdidos. Debemos hacer las dos cosas, las dos. Y en ese sentido, cuando ora la iglesia, Dios levanta personas que hagan esa obra de, si la iglesia no puede, en medida que la iglesia pueda aportar, y cuando yo hablo de iglesia, estoy hablando de todos los hijos de Dios unidos, en medida que cada uno de nosotros podamos aportar al necesitado, hagámoslo. Pero sí debemos orar para que se levanten personas que aún no siendo de la iglesia hagan esa obra, o que aún perteneciendo a la iglesia, pero que no tienen un ministerio como tal, tan importante en predicación, pues que se dediquen a ese ministerio como lo tenían Esteban, ¿cierto? De ir a ayudar a los necesitados. Entonces, era esto, o sea, es esto, como prima sobre todo esta obra de Dios es lo más importante, es lo fundamental, mis amados. No podemos quitar la palabra y la oración. Por más que usted diga, es que yo le voy a ayudar a mi hermano, si usted es hijo de Dios, usted le ayuda más orando por él y para que el Señor haga la obra y usted le da en su medida. Pero si usted va y usted se esfuerza y usted hace y usted quiere hacer todo por su hermano, pero si usted no ora por su hermano, no sirve de nada, porque es la oración, porque es Dios el que hace. Entonces el Señor levantó su templo, que somos nosotros, su iglesia, y no fue que el Señor vino a abolir la ley, vino a que la ley se cumpliera, Él la cumplió perfectamente, Cristo cumplió completamente la ley, y porque Él la cumplió perfectamente, a nosotros unirnos a su cuerpo, entonces la cumplimos también. Ya los hombres no se tienen que circuncidar, pues los hombres que no sean judíos, los judíos sí se deben seguir circuncidando porque son judíos. Ellos en la iglesia hay dos tipos de personas, los judíos y los no judíos. Y para los judíos se debe seguir cumpliendo muchas cosas de la escritura. Las que no se pueden cumplir es las que tienen que ver con el templo, porque ellos no pueden ofrecer sacrificios, porque no hay templo ni nunca va a haber templo, porque el templo ya fue levantado y ese templo es la iglesia del Señor. Entonces nunca se va a construir un templo, jamás. El día que pongan una piedra en ese lugar, en Jerusalén, pues ese día es que viene el Señor Jesús, porque Él no va a permitir, esa es la abominación, o sea, es abominable que el Señor ya plantó su templo y que vengan a poner otro templo. Entonces Dios no lo va a permitir, no lo ha permitido en más de 2 milenios, no lo va a permitir ya jamás, porque Él ya levantó su templo y es Cristo. Y los judíos que no han entendido eso, pero lo tienen que entender, Cristo es el verdadero templo. Cuando nos unimos a Cristo, somos el verdadero templo de Dios. Entonces, con esta palabra, mis amados, entendamos cuál es el verdadero templo de Dios. Ya no son lugares. La gente dice, vamos a la iglesia. Mis amados, nosotros no vamos a la iglesia, ¿cierto? Nosotros no vamos. La iglesia va a un lugar. La iglesia llena un lugar. Pero esa no es la iglesia. Una cosa, un edificio de 4 paredes no es una iglesia. La iglesia es cuando yo me uno con una persona, con otra persona, puede ser mi hijo, puede ser alguien, un hermano con quien yo hable, una hermana, ahí ya somos la iglesia. Entonces, mis amados, para que entendamos cuál es el verdadero templo de Dios, somos nosotros. Listo, empezamos a mirar que ese templo somos nosotros y que esa estructura de ese templo está levantada en Cristo y que Cristo nos enseñó con qué obras es que nosotros debemos permanecer en ese templo. O sea, ¿cuál es la obra principal? Y es la oración, o sea, la comunión con Dios. ¿Y qué otra cosa? Y la oración. Y lo tercero, obviamente, que no somos iglesia, sino hay por lo menos 2 personas. Yo solita no soy iglesia, mis amados. Iglesia es cuando hay 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor. Y entonces el Señor lo que llama es que sea iglesia, ¿quién? Principalmente la familia. Cada uno de nosotros tenemos que tener en la casa una iglesia. Debemos tener o procurar, orar para que la principal iglesia que tengamos sea yo con mi hijo o yo con mis padres, o sea, con las personas con que yo vivo, que esa sea la principal iglesia. Y así no hay que tenemos que ir a tal lugar, no tenemos que ir, que tenemos que diezmarle a tal pastor, no, nuestro pastor es Jesucristo. Y eso es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia es aquella unida por medio del Espíritu Santo, aunque sean 2 personas, ya es más que suficiente 2 personas, pero esas 2 personas se deben expandir, ¿cierto? Ir a predicarles a otros, ir a hablarles a otros. Bueno, mis amados, entonces, ya para terminar, entonces les muestro, estos son mis canales en TikTok, en YouTube, y mi contacto de correo es adasapredicaciones@gmail.com. Aquí me pueden contactar para si tienen alguna pregunta, quieren algún consejo, alguna petición de oración, o si
quieren que yo les predique. Con mucho gusto yo lo hago. Mis amados, espero que este tema les bendiga mucho. Un feliz día.